Un privilegio de saludarlos un día más a una nueva reflexión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Te invito a que te prepares. Hoy día vamos a hablar del peso de la tradición. Cuando era niño, escuché una historia que las suelo usar para explicar cómo la tradición termina convirtiéndose en una especie de arnés o de cadena que no nos permite pensar ni avanzar. Cuenta la historia, que supuestamente está basada en un hecho real, que una nieta estaba siendo instruida por su abuela para cocinar pescado. Y la abuela le dice tajantemente: el pescado se corta de este pedazo. Y le marcó cómo debía cortarlo. Tenía que cortar la cabeza, la cola, y debía dejar un filete de pescado de un tamaño estándar. Y la nieta, un tanto inquisitiva, le pregunta ¿por qué? Y la abuela le contesta: porque así se ha hecho siempre. En la tarde va y le pregunta a la mamá y le dice: mamá, ¿por qué el pescado hay que cortarlo del mismo tamaño siempre para ponerlo en la sartén? Y la madre levanta los hombros y le dice: no sé, así lo aprendí de tu abuela, porque así se ha hecho siempre. Así que la nieta volvió donde la abuela y le pregunta: abuela, yo no entiendo por qué el pescado hay que cortarlo de ese tamaño. Y bueno, yo tampoco sé, dice, así me lo enseñó mi madre. Como la bisabuela estaba viva, una ancianita, fue donde ella y le preguntó: abuelita, ¿por qué el pescado hay que cortarlo de un determinado tamaño? Y la abuelita hizo un poco memoria y luego le dice: dice, porque cuando cuando tu abuela era niña, el sartén que yo tenía era no muy grande, así que para que entrasen las piezas de pescado en la sartén había que cortarlo de un determinado tamaño. Y así le enseñé a mi hija, y supongo que mi hija le enseñó a tu mamá, y ahora te están enseñando a ti, pero el origen fue el tamaño de la sartén. Es para la risa, pero resulta que las tradiciones tienen ese peso. Cuando se instala una tradición y tú le preguntas a las personas por qué se hace de esa manera, la mayoría de las personas no sabe qué responder. Simplemente dice: bueno, así me lo enseñaron. ¿Y por qué te enseñaron así? Bueno, porque así supuestamente se hace, o la respuesta típica: así se ha hecho siempre. Ahora, no hay lugar donde las tradiciones tengan más peso que en las religiones. Cuando tú le preguntas a las personas por qué determinadas prácticas se hacen de ese modo, la gente simplemente no es capaz de dar una respuesta lógica y coherente. A continuación del video que hice ayer sobre el perfeccionismo, varias personas contestaron en relación con la tradición, olvidando el fondo de lo que habíamos transmitido. Y van con preguntas tales: bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo vamos a observar el sábado para los guardadores del sábado? Que lo mismo vale para algunos guardadores del domingo. ¿Cómo vamos a hacer con tal y tal práctica? Como si yo hubiera hablado de eso, porque yo no hablé en ningún momento de eso. Pero atendamos el punto. ¿Por qué se hacen determinadas prácticas? Si tú analizas las prácticas religiosas que hay en tu grupo cristiano o no cristiano, te darás cuenta que la mayor parte de ellas no tienen justificación ni lógica ni bíblica, simplemente se asientan en la tradición. Por ejemplo, cuando yo comenzaba mi ministerio, llegué a un lugar en el norte de Chile donde había que celebrar Santa Cena, y en ese momento
nos encontramos con que no había jugo de uva. La razón era muy simple. Un lugar desértico, un lugar en la montaña y donde prácticamente era imposible conseguir jugo de uva y donde era muy caro si se conseguía jugo de uva y la gente de esa comunidad cristiana era muy pobre. Entonces el anciano estaba muy preocupado y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Lo reemplazamos, le dije. Pero ¿cómo es posible que lo reemplacemos si tiene que hacerse con jugo de uva? Mire, le dije yo, en la época de Jesucristo, el jugo que más abundaba era el de uva. Si Jesucristo hubiera vivido en Valencia, lo que más hubiera abundado sería el jugo de naranja. Y si hubiera vivido en la selva, probablemente lo más abundante no habría sido ni la naranja, ni el jugo de uva, sino la carambola o algún otro jugo producido por algún fruta tropical. Le dije, esto es un símbolo. Si usted hace del símbolo algo más importante de aquello que está simbolizando, pierde todo sentido lo que estamos haciendo. Así que yo le dije, ¿qué es lo más cercano que tienen a jugo de uva? Que se parezca un color similar para que la gente no se extrañe tanto. Y bueno, dice, por aquí tenemos muchas ciruelas, así que tenemos jugos de ciruela. Y la mayoría de nosotros en nuestras casas tenemos jugo de ciruela. Bueno, traigan jugo de ciruela. Así que partieron 2 personas a buscar a sus casas jugos de ciruela. Así que llenamos los vasos con jugo de ciruela. Y le dije, no le digan a nadie que es jugo de ciruela. Simplemente cuando llegue el momento, sírvanlo. Y así lo hicieron. Y para sorpresa de ellos, nadie dijo nada, salvo el anciano que estaba muy preocupado porque se había roto con la tradición. Pero es una tradición que no tiene mayor impacto que es una tradición. Es un símbolo, porque tengo que hacer el símbolo más importante que aquello que representa. Lo mismo me ocurrió años después con un joven que me invitó para hacer un ungimiento. Quiero decirles que yo no creo en el ungimiento. Creo que el texto bíblico de Santiago está mal usado, mal interpretado, y lo que en la mayoría de las iglesias protestantes se hace es una versión light de la extrema unción católica inventada en la Edad Media. Pero no vamos a entrar en esa discusión, en algún momento podré explicarlo. Y cuando llegamos al hospital, el joven que me acompañaba, que era un anciano de una iglesia, me dice, así muy afligido, me olvidé del aceite de oliva. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo le dije, vaya a algún almacén cercano y compre una botellita de cualquier aceite, el más oscuro que encuentre, y lo mete en el frasquito que usted trae. Pero no es posible porque tiene que ser hecho con aceite de oliva. No, es un símbolo. En tiempos de Jesucristo, el aceite que más abundaba, como en todo el Mediterráneo, era el aceite de oliva. Pero si hubiera vivido en otras localidades, probablemente se habría usado otro aceite, porque la oliva no abunda en el mundo. Si hubiera estado en algunos lugares donde las cosechas de uva es lo más importante, habría sido probablemente aceite de pepita de uva, o si hubiera sido en un lugar semitropical o tropical donde hay muchos aguacates o paltos, habría sido aceite de palto, etc. Así que el anciano, que entendió el sentido, compró un aceite oscuro, que no tengo idea qué aceite habrá sido, lo traía en un frasquito pequeño, nunca le pregunté qué hizo con el resto, y luego hicimos esa ceremonia que yo la suelo hacer solo por amor al débil, porque no voy a estar discutiendo con una persona enferma o con sus familiares de que eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista bíblico. Así que lo hago, no tengo problema, porque es una cuestión de conciencia. Y participamos, se hizo el ungimiento y nos fuimos y todos felices.
Las tradiciones tienen fuerza de tal forma que la gente convierte la tradición en el centro de la religión. Recuerdo en un lugar de Chiapas, en México, que habían separado la iglesia en dos partes y algunas la llamaban el lugar santo y a otras le llamaban el lugar santísimo, y estaba cerrado con una reja y era pecado mortal entrar a ese lugar llamado santísimo si no estabas autorizado, y para estar autorizado tenías que tener un cargo preponderante en la iglesia, es decir, solamente entraban allí al lugar santísimo los ancianos o el pastor. Y cuando yo reclamé diciendo en ninguna parte existe esa tradición, eso no es bíblico, es un invento, no hubo caso, me quedaron mirando como si fuera extraterrestre, porque lamentablemente cuando yo tengo una idea preconcebida, no hay manera de cambiar la situación. La tradición, cuando reemplaza el sentido bíblico y cuando reemplaza la lógica, cuando reemplaza el sentido común, cuando reemplaza el texto bíblico. Yo he desafiado muchas veces a muchas personas que me digan en qué parte de la Biblia está lo que usted está diciendo. Y la respuesta permanente es, bueno, así se ha hecho siempre, lo cual es falso. En algún momento comenzó la tradición. Quiero recomendarles un librito. Es un pequeño, gran libro que se lee en una sentada porque tiene 110 páginas. Lo tengo en mi escritorio porque me he propuesto leerlo de nuevo. Es un libro escrito por un teólogo y sociólogo llamado Caleb Rosado. Y es un comentario del capítulo 15 de Lucas, donde aparece una parábola contada en 3 versiones. Las 3 versiones son el pastor de ovejas, la mujer que pierde la dracma y el padre cuyo hijo se va. Y es un libro extraordinario, es un libro muy interesante, muy lindo, cómo es Dios, descubre al Dios de Jesús. Y es un análisis del sentido que tiene esa parábola. Son 110 páginas de solo análisis de una sola parábola en todos sus pormenores. Yo quiero recomendarlos porque esto va más allá de la tradición y es entrar en algo que hizo de manera magistral Caleb Rosado, y es introducirse en el texto y dejar que el texto me hable. No hacer como habitualmente mucha gente hace, que es que le asigna o que le da o que le pone al texto lo que el texto no dice. Te los recomiendo encarecidamente. Lamentablemente, en español no se está editando más. Solamente he visto nuevas versiones de este libro en inglés, pero por allí lo pueden encontrar. Sé que circula alguna versión gratuita por internet. ¿Cómo es Dios? Descubre el Dios de Jesús, de Caleb Rosado. Si te ha gustado este video, por favor, pon un like, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres colaborar con nuestro canal, te invito a que lo hagas. Somos independientes y la colaboración nos ayuda muchísimo para seguir produciendo. Abajo, en las indicaciones del video, están las indicaciones de cómo aportar. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.